Bienvenidos a esta nueva edición de Comunícate con Susi, ahora en diciembre, dedicada a los diputados de RD. En esta oportunidad vamos a conversar con el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo ante la Cámara de Diputados, hijo de un expresidente de la República Dominicana. Hoy estaremos conversando con Omar Leonel Fernández. Omar Leonel Fernández Domínguez, los mismos apellidos del coronel de Abril. Así mismo es. ¿Cómo te sientes al tener esa coincidencia con un personaje importante de nuestra historia? Bueno, o sea, tuve la conciencia ya en el colegio, cuando obviamente estudié la historia del coronel, pero me parece interesante, es una gran coincidencia con un personaje muy simbólico e importante de nuestra historia. Son apellidos, bueno, el Fernández de Baitoa, originalmente de Santiago, y el Domínguez de Jarabacoa. Así que aunque nací en la capital, me siento bastante cibaeño también. Así es. Y elegiste como carrera el derecho. Muchos abogados han luego decidido ingresar a la política, dedicarse a esa actividad que es noble y que procura servir. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser abogado? ¿Fue mucha influencia en el hogar o simplemente sentiste ese llamado de manera particular? Si tú supieras que originalmente no quería estudiar Derecho, quería estudiar un programa de negocios internacionales en la Universidad Iberoamericana. Y recuerdo que cuando se lo planteé a mi madre, bueno, pues estuvo de acuerdo. Y cuando se lo planteé a mi padre, él no es que no estuvo de acuerdo, sino que me exhortó casi una de esas sugerencias que no te da mucha opción ni mucha alternativa. Claro. De que tenía que estudiar Derecho como base y que si, bueno, luego de que hiciera la carrera de Derecho era de mi interés hacer también la carrera de negocios internacionales, pues que no había ningún problema, pero que él me exhortaba y me sugería que asumiera la carrera de Derecho. Y bueno, al verme como con poca alternativa, así lo hice y la verdad es que no me arrepiento. O sea, en el momento quizá no me hizo mucho sentido. No se preguntaba, bueno, pero dame el chance de yo estudiar lo que yo realmente quiero. No es que no, nunca me privó. Pero su sugerencia, yo hoy la valoro mucho más y entiendo que fue lo mejor que pude haber hecho, estudiar Derecho, porque realmente me ha dado mucha base para muchas cosas. ¿Dónde estudiaste? En la Pucamaima. Y luego las especializaciones, sabemos que pues estuviste fuera del país también. Sí, hice la maestría en Boston University. Excelente. ¿En qué momento tú dijiste, voy a correr para diputado? Tan joven, ¿fuiste diputado con cuántos años? 30 años más o menos, No, yo tengo 30 ahora. Tienes 30 ahora, o sea que tú eres mucho más joven de lo que pensaba. Sí, cumplo 31 el 5 de diciembre. Yo gané la curul con 28 años, el segundo más joven del país. ¿Y cómo se siente ser diputado a tan corta edad en un país tan adultocéntrico como el nuestro? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo he sentido bastante respaldo y apoyo de parte de los no tan jóvenes en la Cámara, empezando por el decano nuestro, que es Máximo Castro, el diputado de Santiago, que es diputado desde los 80, de manera ininterrumpida. Y te podría decir que sobre todo de él he recibido mucho apoyo, mucho respaldo, muchos consejos. Recuerdo incluso que el primer consejo que me dio, como el segundo día de sesión o algo así, fue, mira Mar, te voy a dar una sugerencia. Si tú quieres la tomas, si tú quieres la dejas. Pero te voy a sugerir que no te conviertas en un, ¿cómo fue que me dijo? Que no seas un carro viejo. Okay. Y un carro viejo. Entonces me quedé así como medio buscando como a qué se refería él. Que suena mucho. Correcto, exactamente. Que suena, ¿qué tienen en común todos los carros viejos? Y yo, ¿qué? Que todos suenan mucho. No llegue aquí queriendo sonar mucho, queriendo sonar más de la cuenta. Trata de que tus intervenciones sean bien pensadas, sosegadas, prudentes. Trata siempre de hablar en tono propositivo. O sea, trata de que cuando critiques hazlo con altura. Trata de proponer también. Y la verdad es que esa sugerencia me ha ayudado de mucho, porque aunque como cualquier otro joven pudo haber cometido algún error en estos 2 años y tanto que tengo en la Cámara, no cada intervención ha sido perfecta.
pero sí he tratado de que cada discurso, cada turno que uno toma allá en la Cámara, al menos sea como con algún valor, algún sentido. Claro. O sea, que tratar de agregar y aportar algo al debate siempre. Claro, y aunque vamos a hablar un poco más sobre tu trabajo ya dentro de la Cámara, quisiera que nos enfoquemos en tu labor en las comunidades. Vemos que vas mucho a las diferentes barriadas que pertenecen a tu circunscripción y que estás en constante actividad con la gente, no solamente de la Fuerza del Pueblo, sino con todo el que reside allí. Sí, y es que te digo, Susi, que rápidamente entendí la importancia de combinar la labor legislativa, que es para lo que la gente votó por mí, con el trabajo territorial de calle. Porque además, la campaña fue tan extraña por el COVID que no me dio la oportunidad de yo compartir e interactuar con tantos ciudadanos como yo hubiese anhelado. Entonces, bueno, como no pude conocer muchas juntas de vecinos, como no pude conocer a los líderes deportivos, los líderes culturales, los líderes de barrio, etcétera, fue como la oportunidad ya electo, ¿verdad?, como representante, de poner justamente esa labor de representación, como manda la Constitución de la República, ponerla en marcha. Claro. Y entonces, bueno, eso me ha dado muchísimo contexto de lo que pasa realmente en mi circunscripción, en la capital. Porque el alcance que uno tiene a través de los partidos políticos tiene un techo. O sea, mis compañeros dirigentes me dan la oportunidad de penetrar en las zonas, pero no todo el mundo conoce a todo el mundo. Entonces, ya como diputado de todos, no solamente de la Fuerza del Pueblo, le he solicitado a juntas de vecinos por juntas de vecinos que me reciban, fundamentalmente para escuchar lo que sucede en cada sector y ver cómo yo les represento de una mejor manera en la Cámara. Y me siento contentísimo con lo que hemos logrado, porque te podría parecer muy extraño, e incluso a quienes nos sintonizan en este momento, que la gente se sorprende cuando dice que hace un diputado en la calle, tú sabes, como... Tú aspiras a otra cosa, seguro. Y te digo, más sorprendido estoy yo de que los que estaban antes no lo hacían, porque de eso se trata el trabajo. Y más cuando hay tantas solicitudes que la gente, específicamente, tal vez no tanto en el Distrito Nacional, pero en el interior, la gente entiende que sus representantes están para resolverle una caja de muerto, una receta, siendo problema que se le presente, ahí van a la casa del senador, del diputado, del alcalde. Pero en la capital también, para que tú sepas. En la capital también. En la capital, imagino que menos. ¿Cómo tú manejas eso? No, yo hago un esfuerzo personal hasta donde puedo. Claro. Tú sabes, o sea, si ni un gobierno puede resolver todos los problemas de un país, menos podrá un diputado. Es un esfuerzo personal. Yo tengo obviamente un equipo que me acompaña. Yo asumo las cosas hasta donde puedo, porque también no hay que ser diputado, hay que ser empático y punto con la gente. Y yo creo que desde el sector en que te encuentres, sector privado, como empresario, como comerciante o como político, si tienes la posibilidad de darle una mano a una persona que tiene menos que tú y está en necesidad, ¿por qué no hacerlo? Si puedes. Si tienes actitud solidaria, no sé, tú sabes, pero bueno, en fin, lo que te quiero decir es que cada vez que uno sale, sí se presentan muchas cosas y obviamente uno asume los temas hasta donde uno puede. Claro. En ya tu labor legislativa de lleno has hecho muchas propuestas y una trataba para lograr hacer la modificación de la ley de protección animal o de las legislaciones de protección animal. Cuéntanos en qué se basó esta propuesta y finalmente en qué quedó todo este tema. Claro, es una causa que asumí tan pronto me hice candidato porque los animales siempre ha sido, diríamos, yo tengo como una debilidad por los perros sobre todo. Y aunque yo no me he casado ni tengo hijos, pero tengo 2 perros que viven conmigo. Ese tema vamos al final de la entrevista. Se llaman Hugo y Simón. No es el de los perros que vamos al final de la entrevista, pero seguimos. Bueno, ya me contarás entonces. Y entonces, la verdad es que cuando asumí mi candidatura, de los temas con los que siempre me he identificado, yo creo que es importante que los políticos hablen de las cosas que sienten de verdad. Yo dije, mira, a lo mejor no es un tema que todo el mundo entienda o le interese siquiera, pero es algo en lo que yo creo. Y por eso hablaba de la necesidad de reformar la ley 248-12, que ya del 2012, hace 10 años que se aprobó esa ley, que no es mala, pero que es perfectible, es mejorable, y que además nunca se le hizo un reglamento de aplicación. Por eso vemos constantemente casos, sobre todo en redes sociales, de maltrato a los animales, negligencia, crueldad, y no pasa gran cosa. Entonces, bueno, claro, porque nunca se le hizo un reglamento. Entonces, el reto es, primero, mejorar la ley. Dentro de las cosas que propongo en esa reforma, es aumentar las penas en caso de maltrato, crueldad o negligencia, hasta 3 años de prisión.
aumentando las multas también, y también la creación de un centro de vacunación y esterilización en cada una de las provincias de la República Dominicana. Eso así para controlar sobre todo el tema de los perros, los animales callejeros, que se reproducen de manera irresponsable, ¿verdad? Y incluso transmiten enfermedades, etcétera. Y bueno, es una forma de combatir eso. Entonces, nada, yo creo que es una reforma a una ley que es importante. Me parece que debe existir mejor criterio de cómo tratar a los animales en República Dominicana, no solamente los perros, los gatos, los caballos, etcétera. Y nada, yo creo que es un aporte sustancial. Lamentablemente, el proyecto no ha caminado tanto como yo quisiera en la Cámara. Eso yo siempre lo repito, y es porque la burocracia en el Congreso mata los proyectos muchas veces. Yo soy de una bancada, de un partido que tenemos 18 diputados. Suena mucho, hasta que tú le recuerdas a la gente que son 18 de 190. Entonces, obviamente, te ponen en una posición de desventaja y te obliga a estar pactando mucho con otras fuerzas políticas. Claro. Está bien pactar, el espacio democrático y es de consenso, pero te la pone mucho más difícil. Claro. Tú convencer a tanta gente de que entienda la importancia de este proyecto y que te lo aprueben. Y sin embargo, para los préstamos siempre entienden la importancia de aprobarlos. Para eso hay más voluntad política que para otros proyectos que yo creo que también son de importancia y de impacto a los ciudadanos. También hiciste una propuesta para un proyecto de ley para eliminar los impuestos a las toallas sanitarias. Mucha gente te criticó porque con su corta visión, y me permito decirlo, no saben la cantidad de estadísticas y data que tenemos en nuestro país de cómo no tener acceso a estos productos sanitarios afecta a nuestras niñas y mujeres para el campo laboral, para el campo escolar, y que es un tema de salud pública. Cuéntanos también de la receptividad que haya tenido o no este proyecto. Es justamente por lo que acabas de decir. Mira, yo tuve acceso a un estudio que hizo una ONG, que luego fue un estudio que se hizo público, en el que para mí salió un dato que fue muy revelador y preocupante. Y hablaba del ausentismo escolar, cosa que debe ser una política pública esencial de todo gobierno. Evitar que los jóvenes no vayan a la escuela, o sea, que vayan. Y bueno, al notar y ver que porque muchas niñas, chicas y adolescentes de una zona rural de Monteplata, que fue específicamente donde hicieron el levantamiento, encontraron que había cerca de un 20% de ausentismo escolar en las chicas, que faltaban 3, 4 y hasta 5 días del mes a la escuela porque no tenían con qué comprar una toalla sanitaria en su época menstrual. Para mí es algo indigno, sinceramente. Mucha gente dijo, bueno, ¿qué hace está hablando de eso cuando hay tantos problemas en este país? Yo también hablo de los otros problemas, y eso no deja de ser un problema esencial en este país. El ausentismo escolar debe ser algo a lo que todo gobierno debe prestar atención. Y si encima de eso estamos hablando de que hay muchachas en el país que siquiera cuentan con condiciones mínimas de tener algo que además evita infecciones, evita enfermedades, es un tema de higiene, de salud, como tú acabas de decir, para que las niñas vayan con dignidad a tomar sus clases y a formarse, es para mí algo muy serio y que se le debe prestar mucha atención. Y por eso yo creo que, viendo incluso en otros países, lo que le llaman el impuesto rosa, viendo que en otros países las toallas sanitarias y los otros productos también son considerados de primera necesidad, porque no sé si los que nos sintonizan en este momento lo saben, pero si vas a una farmacia, tú pagas el costo de un medicamento, pero no pagas impuestos por los medicamentos, porque son de primera necesidad. Así como los alimentos de la canasta básica también. Tú pagas el costo del pollo, tú pagas el costo de la carne de res, del aceite, pero tú no pagas impuestos por esas cosas. Entonces igual yo creo que debería ser para esos productos de higiene menstrual para las mujeres. Claro que sí. Porque ninguna mujer, dicho sea de paso, las utiliza ni por lujo ni por gusto, sino por necesidad. Es así. Y nadie puede elegir no utilizarlos. Exactamente. Es algo que, pues, viene con la naturaleza. Exactamente. Y también tienes un proyecto de ley de la transición gubernamental. Muchos de nosotros, yo personalmente, he sufrido el proceso de transición gubernamental y lo que acontece cuando no hay una planificación de qué se debe seguir en un cambio de mando. A veces pasa de manera adecuada, a veces no, pero está muy al criterio del incumbente entrante sobre todo, porque el saliente puede proponer, pero el entrante ya es el que tiene su decreto y decide qué es lo que se va a hacer. Mira, es un tema que honestamente no estaba en mi agenda
hasta que yo vi lo que pasó en la última transición, que fue una transición anormal porque fue más corta de lo normal. Si te cuento fuera del aire, Omar Fernández. Tú sabes, fue una transición de solo mes y medio, porque recuerden que las elecciones fueron el 5 de julio, o sea, el 5 de julio al 16 de agosto, solo mes y medio, pero una transición que dejó bastante que desear. Y entonces, bueno, viendo que aquí se parte de la buena fe, pero no hay un carácter de obligatoriedad en absolutamente nada de eso, que se conforman comisiones de transición que se reúnen de manera muy informal, le solicitan cosas, el que va a salir si quiere entrega en el tiempo que le entienda, la puede entregar incompleta o no entregar nada, o entregar incluso cosas que no se corresponden con la verdad, o pueden ocultar, destruir y mutilar información importante. Y a veces entregan todo y el que llega no le interesa. También. Entonces, bueno, como se hace mucha política con eso, y yo creo que ese mes y medio o 3 meses, como debería ser normalmente, es una época en la que el país necesita de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho sosiego, y sobre todo un rumbo claro que determine hacia dónde vamos como país, porque existe un principio de continuidad del Estado. Claro. No importa que cambien los partidos políticos, el Estado sigue funcionando. Entonces, bueno, yo creo que es válido que regulemos la transición como en Estados Unidos, como en Puerto Rico, como en Canadá, como en México. O sea, como en muchos países que van avanzando. En Argentina había un proyecto de ley en ese momento que creo que luego se aprobó para regular la transición. Y creo que tenemos que apostar a eso, a la transparencia, al fortalecimiento de las instituciones y sobre todo a la continuidad del Estado. Fue muy controversial tu posición sobre la educación sexual en las escuelas que vimos en los medios de comunicación. Y fuiste celebrado por algunas personas, criticado por otras, porque quienes te criticaban específicamente decían que no se podía mezclar, educar a los estudiantes en materia de su sexualidad con ese argumento de que van a cambiar la orientación sexual de los niños. ¿Cuál es exactamente tu posición al respecto? Y si has visto, ¿cuál es el planteamiento que hay para que sea ejecutado por el Estado? ¿Realmente se dice esto de que se le va a decir a los niños que sean niñas y demás? Bueno, a ver, la pregunta que se me hizo en ese espacio fue que cuál era mi opinión sobre las tendencias que se van dando en otros países del mundo, en que ya cada vez es más normal que incluso en el currículum de las escuelas se puedan adoctrinar niños sobre su sexualidad, orientarlos, etcétera, ese tipo de cosas. Y yo dije lo que genuinamente creo. Incluso cuando me lo pregunta, mientras me iba haciendo la pregunta, yo en mi mente decía, bueno, esta respuesta va a traer controversia probablemente. Claro, porque todo el mundo pensó que te referías a la realidad local. Claro, exactamente. Pero lo que sí también expresé en mi respuesta es que tengo el temor de que en algún momento pueda llegar a la República Dominicana. O sea, tenemos que estar preparados a que en algún momento podría plantearse esa posibilidad. Y yo di mi opinión muy particular y digo, respeto a quien sea que piense diferente a mí. Y de hecho yo creo que ese es el país en el que debemos vivir, en el que todo el mundo tenga su opinión, pero que nos respetemos. Claro. Incluso que respeten la mía. Y yo manifesté lo que yo genuinamente pensé y pienso y de lo que estoy convencido. Las escuelas y los colegios deben limitarse a formar académicamente a los niños. Ese es su trabajo. Los principios y valores de los niños se les debe inculcar en su hogar, en su casa. Incluso los padres deben tener la libertad de que sus niños, si van a una escuela, por ejemplo, y en esa escuela se da clase de religión, como es el caso de algunos colegios, si no es del interés del padre que el niño sea adoctrinado en esa religión, podría tener la opción incluso de tomar alguna electiva, alguna clase optativa distinta a esa, alguna alternativa se le debe dar. Ahora, con lo que yo no estaría jamás de acuerdo es con que en una escuela se le puede enseñar a un niño que si se siente niña puede ir vestido de niña al día siguiente o viceversa. Eso para mí no está bien. Yo creo que cada quien debe decidir esas cosas cuando tenga la madurez suficiente para hacerlo. No creo que una escuela o un colegio debe jugar ningún rol de ese tipo para motivar, exhortar u orientar en ese sentido para que los niños que no tienen que estar enfocados en otra cosa que no sea ser niños y formarse académicamente, es un tema que para mí es acuciante. Puede llegar a la República Dominicana eventualmente. Existen agendas internacionales que promueven esas cosas. Y yo creo que tenemos que estar atentos como país
para que ni Dios lo quiera que llegue eso aquí, si llega, que estemos atentos ante lo que yo considero una amenaza. Sí te quiero plantear, antes de pasar a otro tema, lo que he escuchado al respecto y en parte comparto, y que va pues en una opinión diferente a lo que tú planteas, y es que no todos los padres tal vez tienen estos valores o tienen estas herramientas. En nuestro país hay mucho abuso sexual, inclusive dentro de las familias, y nuestros niños están muy expuestos a la sexualidad. Entonces, no sé si desde algún punto de vista puedas coincidir en que tal vez el Estado debe asumir cierta responsabilidad a través de las escuelas de dar esa parte de protección a nuestros menores, que no siempre todos los hogares tienen las herramientas para aportarla. Y tal vez pudiese haber un consenso de parte de las diferentes autoridades para que esto se haga estrictamente relacionado a la información que los niños necesitan en ese momento y a su protección sobre todo. Con eso sí puedo estar de acuerdo. O sea, con la educación, sobre todo por un tema, no de descubrirse sexualmente, sino un tema de educación, de formación, de orientación en cuanto a información, incluso por un tema hasta de enfermedad de transmisión sexual. O sea, yo creo que es importante que se eduquen en ese sentido. Ahora, no que le adoctrinen, ni le exhorten a que hay un libertinaje de un tipo, tú sabes, que pueda confundir a los niños. Con eso no. Pero con ese tipo de educación que tú dices, incluso sabiendo yo que sectores podrían estar opuestos a esa opinión, con eso sí, porque yo creo que hay una gran falta de información, y esa falta de información es lo que lleva a embarazos en adolescentes, a irresponsabilidad de los padres jóvenes, a transmisión, a enfermedades de transmisión sexual, ese tipo de cosas que tenemos obviamente que tratar de erradicar y evitar en la República Dominicana. Con eso podemos coincidir tú y yo. ¿Cómo ha cambiado tu rol ahora que eres vocero de la Fuerza del Pueblo ante la Cámara? Del cielo a la tierra. Es otra cosa. Yo te digo, mira, yo respeto a los voceros de las bancadas enormes. La candela ha incrementado. Pero una cosa terrible. Obviamente, yo estoy contentísimo con la oportunidad. Me siento muy orgulloso y muy feliz de la oportunidad que me dieron mis diputados, de que votaron por mí para que sea su vocero este año. Pero es una pela. O sea, te obliga a tú estar súper informado todos los días, manejar todos los temas casi a la perfección, Claro. tener como una opinión muy clara sobre cada situación. Las opiniones tienen que ser prácticamente impecables ante los medios, mucha exposición mediática, también guiar un bloque de 17 diputados que me acompañan, yo soy el 18, y entender que existen muchas opiniones, tú sabes, es la democracia, pero a veces ponernos de acuerdo nos toma un ratito, tú sabes. Entonces, bueno, todas esas cosas como que es una gran experiencia que me ha abierto mucho la mente. Claro. Me encanta el rol de vocería, tú sabes, pero también creo que otros compañeros y compañeras de mi bancada pueden merecer la oportunidad el año que viene. Omar, vamos a hacer una pausita para brindar, que no hemos brindado, porque Claro. luego vamos a entrar en la parte de la entrevista que es un poquito más personal, no sin antes iniciar con un chin de análisis político de la gestión actual de gobierno, porque tampoco vamos a ir tan suave en esta entrevista, hay que meter un poquito de candela, así que brindemos. Salud. En esta edición de Navidad dedicada a los diputados de RD en Comunícate con Susi. Los accidentes de tránsito no ocurren por accidente, sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant. Seguimos en esta edición de diciembre de Comunícate con Susi, denominada Diputados RD, y estamos conversando con Omar Fernández. Omar, te preguntaba antes de nosotros hacer un pequeño corte de tu evaluación de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Ya van 2 años y tanto de gobierno. Un gobierno que inició con situaciones muy adversas, que para cualquier presidente que hubiese asumido no creo que iba a ser fácil. Sin embargo, ha sido 2 años y tanto de bastante colaboración por parte de los partidos de oposición, entendiendo la situación. Y lamentablemente no puedo darte una valoración muy positiva de lo que veo actualmente.
siento que los temas más acuciantes de la República Dominicana no han sido debidamente atendidos. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Ya no es que no solo te sientes inseguro cuando sales de tu casa, no importa en el sector en el que vivas. Te hablo del sector más exclusivo hasta el menos pudiente. Sino que ya es un tema de que hasta en tu casa se están metiendo. Claro. Sin importar el sector también. Vemos el tema de la inflación. Yo podría reconocerte que hay factores externos que inciden en la República Dominicana, pero también podría decirte que se han tomado medidas dramáticamente incorrectas, como por ejemplo la ley de arancel tasa cero, una cosa que para mí vino a perjudicar a los productores locales. O sea, cómo en vez de incentivar la producción local, cómo en vez de incentivar a nuestros productores para que el pollo llegue más barato a la mesa del dominicano, mejor incentivamos que vengan de fuera para quebrar el local. ¿Cómo tú le explicas a la gente que los precios de muchos de los alimentos de consumo básico hoy tienen un precio como el que tienen, y no se habla, por ejemplo, de empezar a apreciar los salarios que perciben los dominicanos, por ejemplo? O sea, si tú ganas lo mismo que ganabas hace 2 años, con el costo que tienen los alimentos hoy, tu dinero vale menos, es mucho menos lo que puedes comprar. Vemos el tema del desempleo, muchos jóvenes que se forman, que dan todo lo que tienen para formarse, educarse, hacerse profesionales, y luego el que tiene la suerte de conseguir un empleo, consigue un empleo que no le paga algo para que pueda vivir siquiera con dignidad. O sea, son los temas acuciantes. Ha sido un reto de todos los gobiernos, porque tampoco puedo venir con demagogia barata a decirte que este es el único gobierno que tiene ese problema. Pero también lo siento como muy enfocado en el marketing, en los videitos, el día a día, tú sabes, y como que los temas más preocupantes me parece que no se le pone la debida atención. Entonces, ante la ineficiencia que creo que ha mostrado el Estado, un Estado que ha contado con una oposición que fue bastante colaboradora y complaciente por mucho tiempo, te podría decir que yo creo que este país necesita un nuevo rumbo de cara al 2024. Siempre en estas entrevistas especiales que hacemos, dedicamos la última parte a hablar de temas más personales o de la opinión que tiene el invitado sobre ciertos aspectos relacionados a lo que hace. Para ti, ¿cuál es la cualidad principal que debe tener un político? Una sola. Una sola, pero si quieres decir unas cuantas más, pues la dejamos. Bueno, lo que pasa es que decirte una sola, como que caramba, le falta complementar con otra. Claro. Pero te diría yo definitivamente, mira, honestidad, compromiso, un plan claro, como asumir una causa. O sea, ¿por qué tú estás en política? Claro. O sea, hay mucha gente ahora que cree que estar en política es para quizás escalar socialmente, o para tener reconocimiento, o para cuando llegues a un sitio la gente te aplauda. Cosas rarísimas esas, me parece que aplaudan, porque al final tú eres un empleado más del pueblo, y incluso tu salario es fruto de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces tampoco entiendo por qué ese nivel de reconocimiento, pero yo porque tengo esas cosas muy claras, tú sabes, pero creo definitivamente que debe acompañarte una causa. ¿Por qué tú participas en política? La honestidad, o sea, ser transparente, ser honesto, saber que esos fondos no son tuyos, son públicos, y tener como un plan claro, una ruta clara de hacia dónde tú vas con tus planes políticos. ¿Cómo se carga con el peso de ser hijo de un expresidente de la República? Y más de uno que gobernó tanto tiempo como lo ha hecho tu padre, Leonel Fernández, que aspira a volver a dirigir los destinos del país. ¿Es un peso? ¿No es un peso para ti? ¿Cómo se crece sabiendo que tu papá es conocido por todo el país y fuera? Sí, bueno, por un lado te puedo decir que es un gran orgullo. O sea, no todo el mundo puede decir que su padre es o fue presidente, y menos 3 veces presidente. Y si me pones en una balanza, creo que es mucho más positivo lo que se logró por el país en sus periodos que lo que no. Y eso te da quizás mucho contexto, tú sabes. Yo te confieso que a mí la política no siempre me gustó, a pesar de que fue lo que vi toda la vida. Y yo terminé en este oficio medio de carambola, tú sabes, pero lo he asumido con mucho compromiso. Y ahora que lo hago, tener un asesor y un mentor como lo es mi padre, bueno, pues, para mí es un privilegio, tú sabes, muy agradecido de Dios siempre por eso. También tiene sus retos, me viven comparando, esas comparaciones siempre son odiosas, porque si soy tan intelectual como él, si leo tanto como él, si tengo una dicción así como él, tú sabes, si tengo esas cosas, y yo no soy Leonel. Me llamo Omar Leonel, pero soy Omar primero. Claro. Tú sabes, y yo creo que cada quien tiene, o sea, ni siquiera, o sea, ningún hijo es exactamente igual al padre. Y no quiero ser como él. Yo quiero ser auténticamente yo, con lo mejor de él,
pero con lo mejor que yo también puedo quizás recoger de la vida. Tu mamá es una mujer fuerte, es una mujer honesta, luchadora, que ha llevado el timón de la crianza de sus hijos. ¿Cómo ha sido vivir bajo el amor de madre, pero la directriz de doña Rocío Domínguez? Me alegra mucho que tú la menciones, porque mi madre es como siempre como la gran olvidada. Ella lo prefiere así, ella es muy bajo perfil, nunca se ha mezclado con política, pero me siento muy bien, tú sabes, cuando también la gente reconoce que ella ha jugado un rol tan importante en mi vida. Y ¿qué te puedo decir? Mi mamá, yo soy hijo de padres divorciados desde que tengo 2 años y siempre viví con mi madre. Mi padre siempre muy presente, pero atendiendo un país. Entonces, claro, tampoco disponía del tiempo que quizá uno hubiese querido y para eso estuvo mi mamá siempre. Y por eso yo siento que los principios, los valores cristianos, esa crianza que nos inculcó, como la buena educación y esas cosas, yo creo que definitivamente se lo debo a los dos, pero mi madre jugó un rol muy importante en esa parte. Dicen que en la fuerza del pueblo no hay mucha democracia. No sé qué tienes tú que responder a eso, así como también hay quienes han popularizado la frase de que después del león va Simba, refiriéndose a ti. Bueno, yo respeto a quien tiene su opinión, pero no la comparto. Y no la comparto porque no es sino hasta cuando estás dentro de la organización que te das cuenta que realmente sí es democrática, sí es abierta, sí es plural y sí es participativa. El caso más reciente, las 20 mujeres que entraron a la dirección política de nuestro partido, no fueron de dedo ninguna. Hay una campaña, 96 mujeres aspiraron, salían 20. Y fue un proceso bellísimo, en el que salieron 20 mujeres que se fajaron, buscaron sus votos, de todos los miembros de la dirección central, y hoy tienen un puesto que ni yo tengo, que soy el hijo del presidente del partido. Yo soy miembro de la dirección central, que es un escalón menos. Claro. Y me siento orgulloso y contentísimo de que diputadas que están conmigo, ahí la vicevocera, por ejemplo, Ivania Rivera, es más jefa que yo en el partido. Entonces, ¿qué más muestra? Tú sabes, ¿qué mayor muestra que esa de que este es un partido democrático, abierto, que le da oportunidad a la juventud? Ivania también es bien joven, Juliana, que entró por igual. Mira, Charlene Canaán, una gran diputada, con 32 añitos, o sea que nada, cuando tú ves esas cosas, yo creo que claramente, primero, tumba esos argumentos y segundo, fortalece lo que yo aspiro y anhelo a que sea este partido. Uno que sí tiene un líder marcado, que es Leonel Fernández. El que entra a esta organización sabe que quien liderea este partido en este momento y en esta etapa de su construcción es Leonel, pero que lo que está quizá en este momento es, primero, con aspiración de llevar a este partido al gobierno, evidentemente, pero también dejar un legado, porque Leonel no ha vivido 200 años, en algún momento no estará en la tierra. Y cuando no lo esté, quiere dejar un instrumento que fortalezca la democracia. Hay quienes comentan, hablando de aspiraciones y de ese proceso interno que se realizó en la Fuerza del Pueblo, que tú aspiras a alcalde. Así dijeron. Así dicen. No, pero yo me estoy enterando hoy de eso. Ay, no me mares, Omar Leonel. Pero ya en serio, ¿estaría dentro de tus posibilidades analizarlo a un futuro? Tal vez es muy temprano de cara a unas próximas elecciones, pero ¿va a aspirar o no va a aspirar? Bueno, aspiraciones habrán en el 2024, al menos que sea la voluntad de Dios otra cosa. Pero por ahora pienso aspirar. Si me preguntas, alcalde, es una opción. La senaduría también es una opción. E incluso repetir como diputado también es una opción, muy válida. Hay muchas opciones. Sí, lo que sí tengo que ir apurando el paso, porque ya por la ley manda que las inscripciones, que las precandidaturas se inscriben para junio o julio aproximadamente el año próximo. Y antes de eso tengo que haber tomado una decisión. Entonces, tú sabes, esa es como la parte más difícil. Pero sea lo que sea, lo haré sobre todo entendiendo que no depende de mí. Claro. Dependerá de lo que los capitaleños entiendan que yo puedo asumir. Y de verdad que muy en paz con lo que sea que me toque, porque además lo haría intentando atender los problemas más acuciantes de los capitaleños, y si entienden que en mí hay una posibilidad de asumirlos, pues con muchísimo gusto. Como estamos llegando ya casi al final, siempre dejamos la parte un poquito más jocosa para estos momentos.
Y te quiero preguntar de cómo tú haces para de vez en cuando sacar del tieto a tu papá. Ya ahí lo vimos friendo unos huevos hace unos días, que a veces tú le dices que se quite ese traje, porque tú andas formal hoy, pero de vez en cuando, y cuando vas a los barrios, tú no vas así. No, hoy ando así porque vengo de la Cámara de Diputados. Exactamente. Teníamos sesión, pero sí, o sea, a ver, mi papá, aunque es joven, demente en muchas cosas, es un señor. Y tiene un estilo muy particular también. Es de lo que todavía le gusta ir a la playa en traje, tú sabes. Pero, Ay, Dios mío. Pero, ¿qué te puedo decir yo? O sea, como millennial, tú sabes, yo intento, y no por un tema de redes, hasta para que él se sienta más cómodo. O sea, Claro. yo quiero que él experimente otras cosas para que vea que sí es posible sentirse bien en un ovolo, como Y le con dicen, menos calor. en una bermuda, una chancleta. Es difícil porque él tiene como una forma, tú sabes, muy apropiada y bueno, y eso. Y tampoco lo quiero sacar de su esencia, porque tampoco lo voy a convertir, ¿verdad?, en algo que él no es. Pero sí, no sé, yo hago un esfuerzo, tú sabes, porque él experimenta otras cosas en la vida y que él sepa que es posible no usar un traje todos los días y ser feliz. Igual en el plano más personal, y como dijimos al inicio de la entrevista, que te íbamos a preguntar más adelante, a las mujeres siempre se nos pregunta de nuestra vida personal, independientemente de la posición a la que ocupemos. A los hombres no es tanto así, pero yo abogo siempre por romper esos esquemas, planes de boda o de compromiso en algún futuro para uno de los diputados solteros más codiciados del Congreso Nacional. Bueno, yo creo mucho en la familia. Evidentemente me gustaría casarme en algún momento. Me gustaría tener hijos, varios, por lo menos 3. Le tengo hasta los nombres. Wow. Bebiendo las colegiaturas, Sí, que no es tan sí. fácil. Cuando me acuerdo de eso, entonces quiero 2 solamente. Pero sí, claro, me encantaría casarme, tú sabes, yo creo que un tema de tiempo, son etapas, a unos le llegan antes, otros después. Yo en este momento estoy como muy enfocado en, tú sabes, en cuál será mi próximo paso, y hasta que eso yo no lo defina, pues lo otro puede esperar todavía. Un mensaje final al pueblo dominicano en esta época tan maravillosa de Navidad y Año Nuevo. Bueno, ya estamos cerrando el año. Ha sido un año de dificultades, pero también de avance para la República Dominicana. Pienso que a pesar de los embates que llegan constantemente, porque esa es la vida, pienso que como dominicanos debemos ver siempre con optimismo el futuro, el porvenir, agarrarnos de Dios, con la fe que nos mueve y entender que ninguna prueba es tan grande que no se pueda superar. Y ahora que estamos en este cierre de año, una época que demanda prudencia, que demanda sosiego, demanda tranquilidad, porque queremos terminar este año bien y empezar el próximo con mejor pie aún. Sí le pido a los dominicanos que disfruten las Navidades, que la pasen bien en familia, que la bendición de Dios llegue a cada hogar, pero que lo hagan con prudencia, porque lo importante en esto es pasarla bien, disfrutar las fiestas navideñas, pero sobre todo saber que nos espera un 2023 de nuevos retos y que tenemos que asumirlo en unidad, en paz, en familia y sabiendo que vendrán otras fiestas más en el futuro. Omar, agradecerte que hayas participado en esta edición especial de Diputados de RD acá en Comunícate con Susi. Para mí ha sido más que un placer, un honor y un privilegio que compartas con nosotros y con toda la gente que está viendo esta edición especial. Decirte, como siempre lo hago, a nuestros invitados algo que considere que es característico de cada uno de ellos. Y te comento que a veces la gente confunde formalidad con distancia y nada que ver. En tu caso, eres un diputado de la República cercano a la gente, que tratas con amabilidad a todo el que se te acerca sin importar su estatus, algo de lo cual considero adolecen muchísimos políticos dominicanos, y te exhorto a que continúes triunfando, a que no cambies y a que demuestres que esa es la verdadera esencia de un político, alguien que sabe que está ahí para servir, no necesariamente para ser aplaudido. Gracias por estar con nosotros. Me estoy poniendo rojo. Gracias, Susi. Y nos despedimos, por supuesto, con otro brindis en este espacio, en esta edición especial, para que la gente siga celebrando esta Navidad en sus hogares.
suscríbete a mi canal y dale a la campanita para activar las notificaciones. Así te enteras cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram como SusiTVRD y en Facebook y LinkedIn me encuentras como Susi Aquino Botró. Bye bye. Feliz Navidad. Los accidentes de tránsito, No ocurren por accidente. sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant.